Génesis. Así quedaron terminados los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Para el séptimo día, Dios ya había terminado su obra, y el séptimo día, Dios se puso a descansar de toda la obra que había estado haciendo. Dios pasó a bendecir el séptimo día y a declararlo sagrado, porque en él Dios está descansando de toda la obra que ha creado, de todo lo que se propuso hacer. Esta es la historia de los cielos y la tierra en el tiempo en el que fueron creados, en el día en el que Dios hizo el cielo y la tierra. Me llama mucho la atención que en la escritura encontramos que Dios está descansando, hablando como una actividad que sigue en consistencia. Y eso fue mostrado a Moisés, no hay que olvidarlo. Yo pienso en cada detalle y digo, bueno, si Dios está descansando aún cada día séptimo y se considera sagrado, pues lo creo, porque puede ser una declaración que Él hizo sobre crear cosas y no solo le mostró a Moisés que al séptimo día de su creación Él descansó y nada más, como un hecho irrelevante, no. Hay que tener muy en cuenta esto. Todavía no había arbustos en la tierra ni habían brotado otras plantas, porque Dios no había hecho llover en la tierra, ni había nadie en ella que cultivara el suelo. Pero una neblina subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Y Dios pasó a formar al hombre del polvo del suelo y a soplarle el aliento de vida en la nariz. Y el hombre se convirtió en un ser vivo, es decir, el alma. Además, Dios preparó un jardín en Edén, hacia el este, y allí puso al hombre que había formado. Así que Dios hizo crecer del suelo toda la clase de árboles agradables a la vista y con frutos buenos para comer. También hizo crecer el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Bueno, esta explicación tiene mucho mensaje muy profundo. Podemos tomar un sentido literario y entenderlo y también comprenderlo de una manera más interna. Al hombre lo creó del polvo del suelo. Suena algo a comparación de toda la creación, pues básico, pero no es así. El polvo del suelo, veamos todos los procesos que ya había tenido la tierra y el crearlo del polvo del suelo es un significado de cómo Dios pudo utilizar algo después de la creación principal para dominar a toda la creación que fue primero. Ahora, crea al hombre y le construyó un jardín en Edén. Dice que estaba del lado derecho, del lado de la creatividad, del lado en el que nosotros tenemos las ganas de vivir. Del lado izquierdo encontramos la forma analítica, pero del lado derecho es el positivismo, es el ánimo, es todo aquello que nos da un motor para estar existiendo. Y le da al hombre ese jardín y le dice, esto es tuyo. ¿Qué tipo de árboles puso ahí? Agradables a la vista, imaginemos eso. Esto es cierto, obviamente que es cierto, ¿por qué? Porque cuando tienes una
creación, le quieres dar lo mejor de ti, le quieres consentir, quieres que esté bien, quieres que lo disfrute y le puedes dar el permiso de que haga lo que quiera. Y no es eso lo que hemos estado viendo que Dios hizo con toda su creación. Hay dos árboles que siempre han estado en la mente del hombre. ¿Cuáles son esos dos? El árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Hay una creencia que ese jardín es el mismo cuerpo del ser humano y que el árbol de la vida representa el conocimiento, la vida misma, nuestra alma, y el árbol del conocimiento del bien y del mal es la sexualidad. ¿Por qué? Porque gracias a la sexualidad el ser humano se iba a estar reproduciendo y conocería lo que era bueno y lo que era malo a través de la enseñanza, a través de replicar lo que nosotros consideramos bueno, pero en alguien más. Evitar lo que es malo, pero en alguien más, lo que nosotros consideramos que es malo. Y se puede entender así, claro que se puede entender así. Ahora, tomémoslo literario. En un jardín que Dios crea, aparte de toda la creación en específico para el hombre, digamos, con cierta exclusividad por los árboles también agradables a la vista, le pone dos árboles, uno para que sea el árbol de la vida y otro para que sea el árbol del conocimiento. Nos va a sorprender después de todo lo que hemos estado viendo. No lo creo. Versículo 10. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se dividían 4 ríos. El primer río se llama Pisón. Es el río que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es de muy buena calidad. Bueno, para ir para allá, ¿verdad? Allí también hay bedelio y ónice. El segundo río se llama Gihón. Es el río que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hiddekel. Es el río que va hacia el este de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Pues bien, Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Además, Dios le dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho, pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día en el que comas de él sin falta, morirás. Veamos que tenemos a veces la creencia de que Dios creó el trabajo a partir de la maldición, después de que hubo un altercado en el paraíso. Pero no, desde que crea el jardín, lo crea para que el hombre lo cultive y lo cuide. No creamos que el trabajo como tal inició luego de la maldición. No, tenemos que separar lo que es el sobrevivir, lo que es existir, de lo que remunera dinero. También lo vamos a explicar, no falta mucho para ello y ahí vamos a entender demasiado sobre lo que es el trabajo, sobre lo que es vivir, incluso no monetizar en esta vida, pero seguir existiendo. Es un camino que muchas personas toman y creo que en estos tiempos se ha hecho una opción viable para el estilo de vida de muchas personas.
pero quería hacer ese énfasis, ese pequeño énfasis. Da las indicaciones, le muestra lo que él hizo y también le dice, de esto no pases esa línea. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre siga solo, voy a hacerle un ayudante que lo complemente. Ahora bien, Dios había estado formando del suelo a todos los animales salvajes del campo y los animales voladores de los cielos, y se los fue llevando al hombre para ver cómo llamaba a cada uno. Y cada ser vivo se llamó como el hombre dijo, replicando. Así que el hombre les puso nombre a los animales domésticos, a los animales voladores de los cielos y a los animales salvajes del campo, pero él no tenía ningún ayudante que lo complementara. Por lo tanto, Dios hizo que el hombre se durmiera profundamente y mientras dormía le sacó una costilla y luego le cerró la carne. Y de la costilla que le había sacado, Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces el hombre dijo, por fin alguien que es hueso de mis huesos y carne de mi carne será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y ellos serán una sola carne. Pues bien, el hombre y su esposa continuaban desnudos, aún así no les daba vergüenza. Veremos en la historia, así tenemos la precaución de analizar cómo fueron las cosas, el relato de los hechos, que Dios había pensado ya anteriormente en la compañía de Adán, del hombre. Y como él pensó en eso, evidentemente que el hombre Adán no iba a sentir ningún complemento ni teniendo los mares, ni teniendo los ríos hermosos del jardín de Edén, ni teniendo animales marinos bajo su orden, ni teniendo todas las aves de los cielos. No. ¿Por qué? Porque si Adán todavía no conocía a esa mujer, porque Dios lo pensó así. Y antes había una comunicación distinta. Eh, Veremos lo que es la telepatía, pero el poder del pensamiento es otra herramienta principal que encontramos en Génesis para crear. Y ese pensamiento también se puede comunicar hacia los demás. Ahí vemos que había una relación muy profunda. Dios llevaba a los animales enfrente del hombre para que el hombre los bautizara, les pusiera un nombre. Eso quiere decir que había una unión muy fuerte. Evidentemente que los pensamientos se iban a entrelazar. Y por eso Dios decide la creación de la mujer. Hace que el hombre caiga en un sueño muy profundo para hacer una intervención y de su cuerpo hacer a la mujer. Bien, ¿por qué tuvo que haber ese movimiento de esa forma? Porque no solo crear a la mujer también del polvo, porque quería unificar, hacer una cadenita, una unión entre los seres humanos. La mujer del hombre, el hombre de Dios. Y para esto también Dios había pensado la forma en la que se iba a comunicar con los seres humanos. Sé que esto puede causar algún tipo de incomodidad hacia el sexo femenino, pero esta fue una decisión desde el principio a la que también a Dios le pareció buena. Y, no discutamos por lo que ha sido. No debe de ser un freno para seguir conociendo, porque
Conforme vayas leyendo y aprendiendo, te aseguro que te vas a asombrar de lo que tú, mujer, eres y representas en la creación. Y también tú, hombre, que tienes esa comunicación especial con el Creador, podrás nuevamente estar en contacto con Él. Así que te invito a seguir atento y a continuar con tu lectura. Terminamos el capítulo número 2 y vamos a hacer la última aclaración. ¿Por qué habría que sentir vergüenza? ¿Porque Dios quería la vergüenza? No, ese sí no fue un plan de Él. Y la vergüenza también es algo que se creó. Y si Dios no la quería, el hombre tampoco la conocía, mucho menos la mujer. ¿Quién crea esa vergüenza? ¿Quién fue el fundador de ese sentido?